Mis hermanos, Filipenses, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Espero que todos me acompañen. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Qué hermoso capítulo para concluir una carta, ¿no, hermanos? ¿No les parece? Voy a darles un panorama general de lo que acabamos de leer, cómo lo podemos fraccionar, por así decirlo, y cómo lo podemos estudiar para que le extraigamos la mayor riqueza. El capítulo 4 de Filipenses es el cierre de la epístola, de esta que estamos leyendo y estudiando durante un tiempo. En ese capítulo Pablo mezcla la exhortación, ánimo, gratitud, enseñanzas profundas sobre la paz, el contentamiento y la confianza en Dios. Este capítulo mezcla también la vida práctica con la vida espiritual que debemos de vivir como creyentes. Importante, ¿no, hermanos? Aunque habla de cosas muy prácticas de nuestro día a día, nos dejan una enseñanza muy profunda y llama al cristiano a que las viva de acuerdo a la palabra de Dios. El claro ejemplo, este hombre que sufrió, que tomó el ejemplo principal de nuestro Señor Jesucristo. La podemos dividir en 7 partes. Este capítulo lo podemos dividir en 7 partes. La primera parte, en el capítulo 4, versículo 1, nos exhorta a permanecer firmes en el Señor. ¿Sí notaron lo que acabamos de leer? Pablo comienza animando al creyente a mantenerse fiel y constante, a no desmayar. Puntos importantes. Pablo muestra aquí, en este versículo, Pablo muestra el amor paternal, el gozo, llama a la iglesia gozo y corona mía. Y también muestra y enseña la firmeza espiritual que es esencial para pasar las pruebas. Hermanos, el Señor lo dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo.
En estos primeros, pues sobre todo en este versículo, la Escritura nos está diciendo de qué forma debemos de mantenernos para pasar las pruebas y dificultades. Y una de esas palabras muy notorias es, ¿estad qué? Firmes. Estad firmes. Este versículo también nos habla de la perseverancia y la estabilidad espiritual. En la segunda parte la podemos fraccionar desde el versículo 2 y el versículo 3, la importancia de la unidad y la reconciliación. Pablo exhorta a Evodia y a Síntique a que sean de un mismo sentir, ¿no? Algo estaba sucediendo allí. Los conflictos intermedios afectan la iglesia. Son los puntos importantes de estos dos versículos. La unidad debe prevalecer y Pablo reconoce a mujeres que trabajan en el evangelio. Las menciona aquí como personas laboriosas, estas damas que hacían parte de la iglesia. De hecho, la carta a los filipenses es una de las pocas cartas de que no se ve como una reprensión así fuerte a algo si leemos toda la carta, excepto esta parte que hace un ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Era como algo que estaba ahí opacando el brillo de esta hermosa iglesia, y Pablo de una llama a que se mantuvieran en unidad. El tema principal de estos dos versículos es obviamente la reconciliación entre hermanos. En el punto 3 podemos denominarlo como el llamado al gozo y a una vida espiritual equilibrada. Eso lo encontramos desde el versículo 4 al versículo 7 que ya leímos. Los puntos principales es el gozo del cristiano. No depende de las circunstancias. Nuevamente recordemos que esta carta es denominada como la carta del gozo. Nuevamente Pablo dice, regocijaos. Otra vez digo ¿qué? Regocijaos. Las dificultades deben llevar al cristiano a Dios en oración, y también la oración trae paz sobrenatural. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Eso es lo que se encuentra aquí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. O vamos a leerlo más bien. Guardará vuestros corazones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así dice. Entonces, en estos versículos, el escritor nos está diciendo que mire, nuestras dificultades, nuestros problemas, ¿a dónde debemos que llevarlos? Es al Señor, y el efecto de confiar en Dios es paz y tranquilidad en nuestras vidas. Hermanos, muchas veces como creyentes conocemos la verdad sobre algún tema, o sobre alguna necesidad, o sobre alguna acción que debemos de tomar, y lo sabemos, pero no lo hacemos. No hacemos lo correcto, hacemos lo que nos parece, o lo que de pronto a alguien le parece que sería peor, cuando nos dan un consejo que no está basado en la Escritura y que está lejos de la verdad. Entonces la palabra nos insta que vayamos al Señor, y el efecto es paz y tranquilidad. La división número 4 nos habla de la importancia de cuidar la mente. ¿Se acuerdan? En esto pensad. La mente influye en la vida espiritual, hermanos. Eso no lo debemos olvidar. El creyente debe alimentar los pensamientos santos y sanos, porque muchas veces, así como pensamos, o casi siempre, actuamos. Si el creyente piensa de forma sana, de forma santa, ¿cómo va a hablar? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a actuar? De una forma correcta, espiritualmente correcta. Por eso, en esos versículos del 8 al 9, dice en las cosas que debemos de pensar. ¿En qué debemos de pensar? En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable y en lo de buen nombre. En esto pensad. La importancia, hermanos, de cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Yo sé que en un día, bueno, si hay algo más rápido que la velocidad de la luz, puede ser la mente, ¿no? Los pensamientos. Porque pensamos muy rápido. Tal vez, no sé si eso es calculable. ¿Cuántos pensamientos podemos tener solo en una hora? ¿Cierto? Es algo casi incalculable. Yo creo que eso no se puede calcular, solo Dios lo sabrá. Entonces, en un día. Ahora, ¿cuántos pensamientos de esos son buenos? Productivos, positivos, sanos. ¿Cuántos pensamientos son espirituales? Entonces, de acuerdo a cómo pensamos, podemos estar viviendo. Si pensamos de una forma correcta, nuestros actos van a ser correctos. Si pensamos de una forma no correcta, asimismo van a ser nuestros actos. En la división 5, el secreto del contentamiento. Eso está desde el versículo 10 al versículo 13. Pablo aprendió a vivir en abundancia y en escasez. El contentamiento es aprendido. Mire, leyendo, hermanos, vamos a leerlo nuevamente, el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis vivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, es una palabra clave, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Muchas veces, hermanos, o yo lo pensaba, sí, Pablo andaba de, hermano, el hombre misionero de un lado para otro. ¿Cómo sería la vida de Pablo? ¿Cómo sería su atuendo? Sí, él no quería lujo, no se preocupaba por esto, pero también él dice, sé vivir abundantemente. Porque muchas veces, hermanos, pensamos que es que los apóstoles o aún los servidores del Señor eran como pordioseros. No, no era así. Pablo está diciendo, mire, yo también sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. He tenido manjares y también he aguantado hambre. Tal vez he podido quedarme en palacios o en lugares muy cómodos, como también en cárceles malolientes. Pero la palabra ahí es, he aprendido. He aprendido. Hermanos, la vida nos enseña. Y muchas veces la vida nos está enseñando, o más bien el Señor a través de lo que vivimos nos está enseñando algo y no aprendemos. No, es que yo creo, pero, no, yo he aprendido. Este hombre aprendió. Estaba encarcelado cuando le enviaron esta ofrenda, que hoy, tal vez hoy no vamos a hablar, no alcanzamos a llegar hasta allá, pero había aprendido, hermanos. Por eso las circunstancias no lo afectaban al punto de él decir, voy a botar la toalla. No, porque ya estaba entrenado, ya estaba adiestrado, porque el Señor lo había probado en muchas ocasiones. Y este hombre antes se volvía más fuerte y más fuerte, a punto de que él estaba al frente de la muerte y él seguía predicando el Evangelio. No le importaba. He aprendido, hermanos. Qué bueno que nosotros aprendamos esto. Que no seamos creyentes, hermanos, de circunstancias. Yo lo he dicho en ocasiones, no en todo lugar y no siempre. Gracias al Señor, son pocos. Pero hay lugares donde hay creyentes de tiempos buenos. Cuando tienen comodidad, se animan. Señor, no, ahora sí me congrego o estoy. Cuando viene la dificultad, no, qué pereza, no, me desanimo, el Señor, ¿por qué? Se desaparecen un tiempo. Se desaniman, no tienen el ánimo. Hay otros que son todo lo contrario. Al momento de la dificultad, Señor, y eso sí, hermanos, no fallan al culto de oración. Y hay que pedir por esto y hay que pedir y el Señor les contesta. Y cuando ya tienen la bendición, ¿qué pasó con el hermano o la hermana? Hermano, no, ya no tengo tiempo, hermano, es que ya tengo la bendición. Pero esto no pasaba en este hombre. Tiempo bueno, tiempo malo, no le importaba. Estaba firme. Y esto nos deja una enseñanza a nosotros, hermanos. No importa, hermano, cuál sea nuestra dificultad, nuestra situación. Sigamos siendo fieles al Señor. No vamos a ser como el apóstol Pablo. Tal vez no. Pero sí vamos a hacer una mejor versión de nosotros mismos si nos dejamos moldear en las manos del alfarero, que es nuestro Señor Jesucristo. En la división número 6, la gratitud por la generosidad de la iglesia. La generosidad agrada a Dios, según lo que acabamos de leer. Dios recompensa la fidelidad y la ofrenda es presentada como olor fragante. Miren, Pablo les escribe a los hermanos y les dice, hermanos, gracias por la ofrenda que recibí, hermanos, de Epafrodito, que como hemos leído desde el capítulo 2, fue el hermano que casi muere. Entonces ya estamos entendiendo un poquito más la carta, bueno, espero que muchísimo más, ¿no? Porque este hombre llegó allá a traerle la información de los hermanos de Filipo a Roma y llega con una ofrenda de parte de los hermanos y él les escribe esta carta al apóstol Pablo y les dice que esa ofrenda es como olor fragante, aceptable a Dios, hablando como cuando se hace un sacrificio, un holocausto, que sube ese aroma con ese incienso. Así mismo lo recibió él y les agradece y les dice que por manos del hermano Epafrodito llegó esta ofrenda. Gloria a Dios, no, hay gratitud en esto. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y por último encontramos la salutación y despedida final. Pablo termina con saludos y bendición. También hay un punto importante. El evangelio había llegado hasta la casa ¿de quién? Uy, hermanos, no me duerman tan rápido. ¿Hasta la casa de qué? De César. Mire, el evangelio llegó hasta la casa de mi cuñado César. Gracias al Señor. Pero en este caso se está refiriendo al palacio, hermanos, a la casa del emperador romano.
Hasta allá había llegado el Evangelio, imagínense, hermanos. Si ven lo importante, la predicación del Evangelio, hermano. Hasta allá. Pablo no entra en detalles, pero dice este dato. Termina exaltando la gracia de Cristo. El tema central es la expansión del Evangelio y la gracia final. Eso es lo que encontramos en esta carta. Ahora sí vamos a entrar en materia. Tranquilos, hermanos, voy a tratar de ser breve. Nuevamente retomemos el versículo 1. A grandes rasgos, como lo dije, es lo que se encuentra en este capítulo. Pero ahora vamos a entrar más a fondo a examinar los versículos. Capítulo 4, versículo 1, dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Pablo aquí siempre ha demostrado su amor, su afecto entrañable hacia esta iglesia, aunque a todos los que le he escrito, pero esta iglesia en particular. Y esa palabra deseados alude al dolor profundo de la separación de unos seres queridos. Amados y deseados, como cuando alguien se separa de esa persona o de esos seres que ama, pero que anhela volver a tener cerca. Amados y deseados. Sentía dolor, se constreñía él por saber que tiene unos hermanos tan queridos, pero que estaban lejos, que estos hermanos estaban allí y que Pablo estaba encarcelados. Gozo y corona mía. También usa esta expresión que es importante, gozo. Aún, hermanos, miren, el gozo del apóstol Pablo también derivaba de la vida de los hermanos. Gozo y corona mía, o sea, ustedes son mi gozo, o hacen parte de mi gozo. Ustedes me alegran, ustedes llenan de paz mi vida. Y corona mía se está refiriendo, obviamente, al galardón, principalmente, que se le daba a los deportistas en ese tiempo cuando ganaban ciertos títulos y quedaba el mejor. Y se le colocaban una corona de laurel y se paseaba por toda la ciudad, y esto era algo, mejor dicho, para todo el mundo admirable. O sea, el que pudiera tener esa corona era porque no, mejor dicho, era alguien que se esforzó, lo hacían público en este tiempo. Por eso también cuando el apóstol se refiere a las coronas, que nosotros somos coronas para el Señor, y que nos dice que compitamos por algo que, si los atletas compiten por algo que perece, que es algo material, ¿cómo nosotros no vamos a luchar por algo que es eterno? Pero aquí el apóstol les está diciendo: miren, ustedes son mi gozo, son mi corona, son mi adorno, son mi galardón. O sea, les demuestra ese aprecio entrañable. Y finalizando, el versículo dice: estad firmes, ¿en qué? Esta palabra se usa con frecuencia para describir a un soldado que cumplía su deber en un puesto asignado. Es como un mandato militar. ¿Estar qué? Firmes. Pero el Señor, sí, pero el apóstol aquí sí les dice: ¿estad firmes? ¿En qué? En el Señor. Estad firmes en el Señor, hermanos. Y era eso, que estuvieran inamovibles, como cuando al soldado se les dice, y yo creo que todos hemos visto películas, bueno, el hermano Arlene dice pago servicio, ¿quién más de aquí? Y cuando, Diego, el hermano Diego, Lancero, el hermano Henry, muy claro, mis respetos, hermano, mis respetos. El hermano Diego Lancero. Lo pagó servicio, pero pagó él. Ok, listo. Y cuando llega un mayor, uno de alto rango, y están los soldados rasos, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ellos? Firmes, se paran todos, y eso, mejor dicho, hasta que les den descanso. El apóstol aquí le dice a los creyentes: firmes, hermanos, en el Señor, estén firmes. Es como un mando militar. O sea, no nos movamos del sitio, permanezcamos. No importa las dificultades, hermano, porque es que van a venir. Por eso las dificultades no nos deben de coger por sorpresa, o los momentos difíciles, porque es que van a venir. Pero aquí la Escritura, hermanos, mantengámonos a pie juntos. Es lo que nos está diciendo la palabra. Firmes en el Señor. ¿Sí ve que lo aclara? En el Señor. Y quiero que me acompañen, sin perder ahí el texto, a un pasaje que ustedes conocen muy bien, y está en Efesios capítulo 6, versículo 10. Carta a los Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Por qué debemos estar firmes? Puede ser la pregunta. ¿Cuál es la dificultad que nos puede apremiar? ¿Por qué debemos de estar puestos en el lugar donde el Señor nos manda? Efesios 6:10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué? Firmes. Ahí está la palabra. Firmes contra contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Estad pues, ¿qué? Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Podemos dejar hasta ahí. En el pasaje anterior en Filipenses nos dice la palabra, estad firmes. Y nuevamente el escritor, que es el mismo apóstol Pablo, nos dice aquí en este pasaje por qué debemos estar firmes. Y leímos un pasaje que ustedes conocen muy bien, o es como denominado la armadura de Dios. Y hermanos, si notamos, si concienzudamente leemos nuevamente en sus casas, lean este pasaje, la lucha es grande. Tenemos un enemigo grande. Sí, no es superior al Señor, claro que no. Sí, el Señor ya venció por nosotros, claro que sí. Claro, el Señor protege a sus hijos, sí. Pero nuestro deber es no pasar desapercibido la obra del enemigo que puede afectar nuestra vida. De hecho, ese es el trabajo de él. Hostigar constantemente, y él no duerme. Tiene las 24 horas del día despierto para tratar de que nuestra vida sea infructuosa, para hacernos daño. Y la Escritura nos dice, mire, pónganse firmes, presten atención, colóquense en esta armadura todos los días y estén firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales en la región. Imagínense, hermanos. Entonces, ¿debemos estar firmes o no? Muchas veces ignoramos eso, o lo olvidamos más bien. Entonces, estamos descuidados. No estamos prestando atención, estamos en una guerra. Todos esos términos que está usando aquí la Escritura son términos de guerra. Firmes es un término militar. Aquí también nos dice que nos coloquemos la armadura y estemos firmes nuevamente, porque estamos en una lucha todos los días, hermanos. Y el creyente hoy en día duerme demasiado, desapercibido de la realidad que es. Todos los días, hermanos, todos los días debemos de estar firmes, porque tenemos una lucha grande contra un enemigo. No podemos descargarle nuestra responsabilidad al Señor. No, el Señor me cuida porque yo soy el hijo de Él. No, el Señor hace todo, pero es que nuestra responsabilidad es velar. Y aquí nos dice nuevamente, estemos firmes contra las acechanzas del enemigo, hermanos. Coloquemos en práctica esto. No permitamos que el enemigo haga estragos en nuestras vidas, teniendo nosotros las herramientas necesarias para combatirlos. En la primera carta a los Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes, y aquí añade algo más, y constantes, firmes, no un día. Hoy que me siento animado, si voy a leer, hoy sí tengo todo, hoy estoy aliviado, mejor dicho, dormí bien, voy a leer. Al otro día, hoy no, como que no dormí bien, entonces hoy sí, más bien leo mañana, o oro mañana, o pospongo. Hermanos, firmes y constantes. Tenemos un enemigo, el Señor ya lo venció en la cruz, claro que sí, pero mientras transitamos por esta vía, tenemos que echar mano de la Escritura y ponerla en práctica. Nuevamente regresemos a Filipenses, versículo 2 y 3. El primer versículo ya, hermanos, como para concluir ese versículo, es una exhortación que el apóstol nos hace a que mantengamos firmes sin fluctuar nuestra vida espiritual. Pero aquí encontramos un llamado a la unidad en estos dos versículos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Primero, este versículo lo empieza el apóstol con un ruego, que es como algo que urge, algo que significa urgir o apelar, más bien, un ruego, algo que no se debe pasar desapercibido.
No le está diciendo aquí al hermano o a los hermanos, bueno, en este caso a dos hermanas, bueno, miren ustedes si pueden solucionar, o bueno, ustedes mirarán. No, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentido. O sea, imagínense, estamos en la iglesia aquí de Filipos, somos la iglesia de Filipos, estamos imaginando. Llega el hermano con la carta, hermanos, por fin, después de meses, llegó la carta a nosotros que el apóstol Pablo escribió. Léala, hermano. Pues imagínense, entonces, leyendo, y cuando llega, bueno, sabemos que no estaba dividido en capítulos ni versículos, no, pero cuando llega al punto, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Qué pensaría Evodia? ¿Qué pensaría Síntique? Oiga, ¿quién le contó? Pronto fue lo primero, ¿no? Pero lo bueno del apóstol Pablo, obviamente, pues el hermano le contó, pero miren que le contó no de una forma negativa. ¿Sí ven la cuestión? Le transmitió literalmente lo que estaba sintiendo, porque el hermano estaba preocupado por estas dos hermanas. ¿Con qué ánimo le contó el hermano? Para que se solucionaran las cosas, no más. Inmediatamente él le cuenta, y Pablo de una vez directamente a las hermanas. ¿Sí ven cómo es el conducto, hermano? En la primera carta a los Corintios también hay un caso de inmoralidad. ¿Recuerdan? Iniciando los capítulos. Y Pablo dice, he sido informado por vosotros, por los de Cloé. De una vez dice, el hermano o la familia o estos hermanos me comunicaron que esto está pasando, hermanos, de una vez. Al hermano X, al hermano, vamos a solucionar esto, ya. O sea, es de frente. Y hermanos, esto también nos debe llamar la atención. Así es que se hacen las cosas. Evitar el chisme, hermanos. Donde no hay chismosos, esa es la contienda, dice la Escritura. Y no hay nada más maluco que eso. Y peor aún entre creyentes. Pablo de una vez escuchó la noticia del hermano, toma cartas en el asunto y directamente le dice a las hermanas, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hace un ruego. Bueno, Evodia y Síntique, estas dos mujeres eran miembros sobresalientes de la iglesia. Ellas pudieron haber estado entre las hermanas que se reunían inicialmente cuando Pablo inició la iglesia allí, o cuando comenzó la obra, por decirlo allí, en Filipos. ¿Recuerdan? Hechos 16:13, les leo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entre estas mujeres lo más probable es que estaban estas hermanas. Eran hermanas muy conocidas allí, servidoras, según lo que dice la Escritura. Y no se sabe qué estaba pasando. La verdad no se sabe, no hay tanto detalle. ¿Sí ve? Pablo nos deja ahí como en incógnita y nos dice, bueno, hermano, usted evite el chisme, solo esto estaba pasando, pónganse de acuerdo, ya. No nos dice el por qué, pero sí nos dice el para qué. Sean de un mismo sentir. Otra versión traduce como armonía, o sea, tengan una misma armonía, tengan una misma estabilidad espiritual, porque el amor en la iglesia depende de nuestra armonía y nuestra estabilidad espiritual. Si no hay armonía entre dos hermanos, que es normal que suceda en toda iglesia, porque somos seres humanos, podemos herir a alguien con intención o sin intención. Triste que fuera con intención, ¿cierto, hermanos? Pero puede que lo hagamos, que ya lo hubiéramos hecho, que lo hagamos a futuro. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Procurar, hermanos, tener armonía. Ir ante el hermano, ante la hermana, solucionar lo más pronto posible, no darle lugar al diablo, y que esa armonía se restaure. Evodia significa fragancia, perfume, dulce aroma, o viaje próspero o buen viaje. Esto fue el significado que encontré de este nombre. Un nombre muy bonito, ¿no? Fragancia, perfume, dulce aroma, buen viaje o un viaje próspero. Síntique, por otro lado, significa afable o afortunada, que habla o dice un discurso. En otras palabras, hermana, usted que es dulce, que tiene un dulce aroma, póngase de acuerdo con la hermana que dice el discurso. ¿Ustedes creen que esto se solucionó, hermanos? ¿Sí o no? Yo también creo. Yo creo que esto se solucionó. Filipenses 2 al 4 dice así. Si quieren me pueden acompañar. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nuevamente, hermanos, en esta misma carta hace un llamado a la unidad, a permanecer en un mismo sentir, a que rememos para el mismo lado. Cuando hay algo por solucionar, se soluciona, pero si seguimos adelante, no puede, hermanos, no puede, no debe haber división en la iglesia, porque también hay división pasiva. Hermanos que quieren tener su grupo o su parte y sí, pero no son genuinos y quieren contaminar además, hermanos. Eso es triste, hermanos. Eso es triste. No, eso no debe pasar. Tenemos que hacer un mismo sentir. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué no está de acuerdo con la hermana? Es que pasa esto, es que pasa esto. Las dos hermanas se ponen de acuerdo y se soluciona la situación y ya. Porque ¿qué pasa cuando una persona empieza a hablar mal de otra persona? ¿Sabe qué pasa? Esta persona puede buscar a otra persona, a otro creyente. Y si el otro creyente no es maduro para darle un buen consejo, ¿cómo así? Y se pone, ay, esa hermana así, ya tiene a dos personas mirando mal a esa otra hermana. Y así se forma un grupo y ya después la otra hermana va a hacer tal vez lo mismo, se va a justificar. Y tiene otras 2 o 3 hermanas a favor de ella y que se arma ya 2 bandos, una división. Hermanos, nunca permita que una hermana venga a hablarle mal de otro hermano. No lo permita, ni un hermano tampoco. Si un hermano le llega a hablar a usted de otro hermano, inmediatamente frénelo en seco, como decimos. Hermano, ¿es cierto lo que usted dice del hermano? ¿Tiene pruebas? ¿Tiene testigos? Sí, hermano, sí. Llame al hermano, hable con él y solucione la cuestión. Y se acaba el asunto. ¿Sí ven? Es así. Pero no podemos, hermanos, y esto pudo haber pasado, o podría haber llegado hasta allá. Pablo de una vez dice, no, las hermanas sean de un solo sentir, porque terminaría en una división. Y una división, ¿qué pasa lo último? Tal vez una persona se va, o 2 personas, o 3, o media iglesia, como ha pasado en muchas ocasiones. Y el daño es grande, si se hubiera podido solucionar antes. Quiero que me acompañen a Hechos 2:44. Hechos 2:44. Dice, todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos, o sea, unidos, ¿sí ven? Los que habían creído. Y tenían en común todas las cosas. Todo era en común, o sea, había unidad. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, nuevamente, ¿cómo estaban? Unánimes. Cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían ¿cómo? Separados, juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este fue el efecto que causó la unidad en la iglesia. El Señor añadía los que habían de ser salvos, porque había un grupo de creyentes unidos. Hermanos, el enemigo viene a matar, robar y destruir. Entendamos eso. Y cuando hay división, obviamente es producto del enemigo, porque quiere dividir. El Señor en una ocasión dijo que le dolía a la multitud que estaba al lado de él, porque estaban dispersos, como que ovejas que no tienen pastor. Cuando están dispersos, pues es fácil que el lobo venga y arrebata las ovejas. Las ovejas viajamos juntas, siempre lo he dicho, hermano. No somos los creyentes, no estamos diseñados para ser creyentes islas. Yo solo vengo a la cena y chao, hermano, pero conmigo no. Yo tengo mi vida personal aparte. No, es que no se metan en mi vida. Eso no lo encontramos en la Biblia. Jamás. Encontramos esa unidad, gozo, respetando obviamente la vida privada de cada hermano y de cada hermana, eso sí. Pero estamos diseñados para vivir en unidad, en familia. Somos una familia en Cristo. Cuando hayan signos, hermanos, de división, de malestar de un hermano contra otro, sea un buen consejero. Hermano, ¿qué dice la Escritura? Hermana, ¿qué dice la Escritura? Póngalo en práctica. Pero no permita, hermano, que alguien venga a hablarle mal de otro hermano o de otra hermana, solo porque sí o porque no le gustó algo, porque va a causar un daño gravísimo en la iglesia. Pablo inmediatamente tomó cartas en el asunto y les dijo que se pusieran de un mismo sentir. Versículo 3, Filipenses nuevamente, Filipenses 4:3. Dice así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro
de la vida. Cuando aquí el apóstol dice compañero fiel, está hablando, o el vocablo griego traduce como a dos bueyes que cargan un mismo yugo. O sea, que llevan una misma carga, un mismo peso, en este caso un peso espiritual. A ti, compañero fiel. Con Clemente, no se sabe más de Clemente, si se han preguntado por Clemente. No se menciona más en la Escritura. Pero también dice varias cosas. Asimismo a ti, compañero fiel. ¿De qué compañero fiel se estaba refiriendo? Ahí queda una interrogante, no puedo asumir 100%. Algunos podemos decir que era el mismo Epafrodito, o se estaba refiriendo de Silas, o algún otro hermano allí, pero dice compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio. ¿Sí ven la importancia de estas dos hermanas? En el contexto, pasamos al versículo 3, está hablando del mismo contexto, el versículo 2. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que no sabemos a ciencia cierta, yo podría asumir que era Epafrodito. Otros dicen que fue Silas, otros, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio. ¿A quién? A Evodia y a Síntique. O sea, hermanos, ayuden de una vez a este asunto. Con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Sí ven? Y una vez el hermano Clemente, los demás ancianos se van a reunir para tomar cartas en el asunto y solucionar el tema. Eso es lo importante, hermanos, de usar la Escritura en todo. Gracias al Señor por su palabra, que nos insta, que nos muestra, que nos enseña que en cada acción que podemos tomar, podemos ir a la Escritura y mirar qué es lo que el Señor nos muestra de cómo debemos actuar y darle el mejor manejo posible. Hermanos, quiero que no se nos olvide dos cosas antes de irnos con respecto a estos 3 versículos que alcanzamos a meditar. Primero, el versículo 1 nos hace un llamado a estar firmes en la fe, firmes en el Señor, firmes en su palabra, firmes en su obra, que mantengámonos despiertos, activos, porque el enemigo está ahí afuera como león rugiente buscando a quien devorar. Y no olvidemos, hermanos, nuestra responsabilidad como creyentes. Y segundo, practiquemos la unidad, la hermandad. No permitamos, hermanos, no permitamos, porque nunca, hermanos, la división viene de parte de Dios. Nunca un chisme viene de parte de Dios. Nunca un mal pensamiento hacia un hermano viene de parte de Dios. No permitamos. Nosotros mismos no permitamos, hermanos, la división en la iglesia. Seamos vigilantes. Y cuando haya un caso que debamos tocar o tratar, toquémoslo como dice la Escritura. ¿Sí ven? Se reunieron los hermanos con las hermanas y solucionaron el problema gracias al Señor. Amén.